Vitaminas para el alma. Aquí tengo 5 puntos entre muchos. Cabe hacer la claridad, 5 puntos entre muchos, el por qué debemos adorar a Dios. Y el primer punto es porque así lo demanda su palabra. En la primera cita bíblica que leí, que es Juan capítulo 4, 8, ahí dice el por qué habla de que a Dios tenemos que adorarle, que solo a Él tenemos que exaltarle. Entonces, su palabra, y también allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Deuteronomio, en muchos libros de la Biblia, dice ella misma que tenemos que adorar a Dios. Entonces, uno de los primeros puntos, el por qué debemos adorar a Dios, es porque así lo demanda su palabra. Otro punto es porque solo Él es Dios. Acuérdese que el concepto de adoración es rendirle culto a aquella persona, a cosa que es divina. Bueno, déjeme decirle que solo Dios tiene la divinidad absoluta. Solo Él es Dios, no hay otro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y dónde encontramos eso, hermano Fabio? Bueno, hay una cita bíblica que nos dice, y es en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol Pablo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí hay una coma. Yo antes pensaba que se refería a la misma palabra a solo Jesús. Pero el apóstol habla, hay un solo Dios, coma, ahora voy a hablar de Jesús, y un solo nombre. Entonces aquí el apóstol Pablo está resaltando que hay un solo Dios. Y si yo debo adorar a lo que es divino, a lo que realmente tiene valor, a lo que realmente importa, bendito sea el nombre de Jehová, alabanza sea al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces ese es Dios, mi hermano. Un jugador no se puede asemejar a Dios, no le llega, no puede, no es divino, no tiene el poder que tiene Dios. Un carro no puede ser el motivo de mi adoración, no es Dios. María no puede ser el motivo de mi adoración, no es Dios. Y ninguno de los santos hombres de Dios pueden ser el motivo de mi adoración, no es Dios. Solo Jehová es Dios. Y solo Él se merece toda la gloria y toda la honra. Porque solo es Dios, porque solo Él es Dios, por eso lo debo de adorar. Por su divinidad. Toda la Biblia habla de la divinidad de Dios. Toda la Biblia habla que Dios es bueno. Toda la Biblia habla que Dios es hermoso. Por eso debemos de adorar a Dios también, por su divinidad. Dios es lo más divino. Dios es lo más hermoso. Dios es lo más bondadoso. Dios es 1000 y 1000 veces santo. Entonces yo lo voy a adorar por eso. Amén. Pero también hay otro motivo, que es por agradecimiento, mi hermano. Nosotros necesitamos adorar a Dios, exaltar a Dios, alabar a Dios, quererlo, amarlo, buscarle, exaltarlo por agradecimiento, por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. La Biblia habla de grandes cosas que Dios ha hecho a los hombres, favores, sanidades que Dios ha hecho a los hombres.
Yo le voy a mencionar muy rápidamente un pedacito de una historia en la Biblia que habla del agradecimiento, y es en Lucas 7:44. Bendito sea Dios, bendito sea Cristo, su Hijo y su Santo Espíritu. Alabanzas damos a Dios. Lucas 7:44. Dice Jesús, aquí en el libro de Lucas dice Jesús: vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Fíjese, aquí otra vez habla, aquí el Señor está hablando del agradecimiento de una mujer porque Él posteriormente le había perdonado. Dice la Biblia que ella era ramera, y el Señor, y era digamos sin valor para toda esa sociedad, para toda esa gente. Incluso este mismo Simón dice, si este fuera profeta, refiriéndose a Jesús, no supiera quién le habla y quién le besa. La tenían como poca estima, como nada esta mujer. Mas dice la Biblia que el Señor la sana. El Señor hace un milagro en su vida. Y ella, agradecida por eso, en este momento, cuando se vuelve a encontrar al Señor en esta casa de Simón, ella, dice la Biblia, que empieza a adorarle. Dice de que sus lágrimas caían y mojaban sus pies, y que ella besaba los pies del Señor y con sus cabellos los enjuagaba, y tenía guardado un perfume para ungir al Señor. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Estaba agradeciéndole a Dios por haberla perdonado y por haberla salvado. Hermano, al igual y quizás más que esta mujer, nosotros debemos estar agradecidos con Dios por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y aquí también sigue hablando, en esta parte de la Biblia sigue hablando también del amar a Dios. Y es que el Señor sigue resaltando que para adorar se necesita amar. Dice el Señor que esta mujer amó y por eso agradeció y adoró. Pero a veces nosotros no valoramos eso que Dios hace en nuestras vidas y no valoramos, tampoco agradecemos, tampoco adoramos. Nos da igual. Es lo mismo que nada. Hermano, tenemos que ser agradecidos con Dios. Y cuando somos agradecidos con Dios, ahí de la mano adoramos a Dios. Porque cuando tú estás de rodillas diciéndole: Señor, gracias por esto. Señor, gracias porque me sanaste de esto. Señor, gracias porque aunque todos los días mueren personas, yo aquí estoy todavía de pie con esperanza, respirando. Gracias porque tengo un hogar. Gracias porque tengo una familia. Gracias porque aunque no tengo empleo, tú siempre me das de comer. Ahí usted le está agradeciendo y simultáneamente o a la vez está adorando al Señor. Es un motivo de adorar a Dios también por agradecimiento. Y otro punto es por su beneficio. Cuando uno adora a Dios, uno recibe beneficios. Si no debería ser ese el motivo central para adorarle, pero Señor en su misericordia así lo permite, que cuando uno le adora, Él le da a uno beneficios, hermano. Entonces hay varios puntos que le he venido mencionando, porque su palabra lo manda,
porque solo Él es Dios, por su divinidad, por agradecimiento. Y este último punto que traigo en esta mañana del por qué lo debemos adorar, que es por su beneficio. El Señor en su misericordia y en su majestad, en su soberanía, Él lo permite. Cuando nosotros adoramos a Dios recibimos beneficio. También lo podemos ver en muchas partes de la Biblia. Y yo he querido traer una cita para mostrar uno de esos tantos beneficios que se reciben en la iglesia, en el hombre cuando adora a Dios. Y es en el libro de los Hechos 16:25. Hechos 16:25. Son 3 puntos que vengo desglosando, de los cuales he desglosado 2. El primer punto es: ¿qué necesito para adorar a Dios? Amarlo profundamente. El segundo punto es: ¿por qué lo debo adorar? Y he mencionado 5 ítems, el por qué, entre muchos, el por qué se debe adorar a Dios. Y voy a ahora explicar el ítem 5, que es por el beneficio que uno recibe. El beneficio que uno recibe cuando adora a Dios. Hechos 16:25 dice: pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas las puertas y la cadena de todos se soltaron. Aquí estaba Pedro, bendito sea el nombre del Señor, estaba encarcelado. Pedro estaba encarcelado también con Silas. Y dice la Biblia que en ese lugar, que era un lugar de tormento, una cárcel, y no solo estaban encarcelados, sino que estaban también amarrados con cadenas, porque le habían dicho a los guardias que los aseguraran de tal manera que no pudieran humanamente salir de ahí y soltarse. Pero hay algo, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su Santo Espíritu, el cual está en este lugar y está en mí en esta mañana. Pero hay algo que rompe cadenas, pero hay algo que liberta, pero hay algo que te hace libre, y es cuando tú adoras al Señor. Eso es uno de los beneficios que tú recibes cuando estás adorando a Dios. Hermano, si hay algo que no te ha dejado libre, si hay algo que te tiene preso, estas personas estaban presas físicamente en una cárcel, pero muchas veces hay personas presas en condiciones, espiritualmente, en situaciones, y humanamente no han podido ser liberados. Humanamente esas cadenas no han podido ser rotas. Humanamente esa puerta de esa cárcel no ha podido ser abierta. Hay una forma de cómo romper esas cadenas. Hay una forma de cómo abrir esa cárcel que te tiene ahí atormentado y triste y sufrido. Y es a través de la adoración. Arrodíllate en un cuarto. Ora. Entonas alabanzas a Dios. Entona adoración a Dios. Entrégale tu espíritu, tu corazón al Señor. Y el Señor te va a empezar a liberar, te va a empezar a alegrar, te va a ayudar, te va a sacar de esa situación en la que tú estás. Porque así lo demuestra su palabra en este pasaje y en muchos pasajes. Porque así lo ha demostrado Dios, ni siquiera solamente en su palabra, sino en nuestras vidas. Todo el que está
metido con Dios puede dar fe de lo que yo estoy diciendo. Porque el Señor cumple lo que promete, porque el Señor es bueno, demasiado bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque Él dice en tu palabra, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y cuando uno le pide con el corazón una liberación, una ayuda de cualquier índole, nuestro papá, quien nos ama, quien nos ayuda siempre, quien nos consuela siempre, ahí está, toma, hijo mío, lo que me has pedido. Pero tan sencillo como eso, si no adoramos, si no pedimos, si no exaltamos, muy difícilmente vamos a recibir esa liberación. ¿Por qué necesitamos adorar a Dios? ¿Por qué lo debemos de hacer? Y por último, ¿cómo se debe adorar? ¿Cómo se debe adorar? Ya sabemos qué es adoración. Ya sabemos por qué tenemos que adorar a Dios. Ya sabemos los beneficios de la adoración. Ahora, ¿cómo lo debemos hacer? Hay una cita bíblica que nos ayuda un poco a entender esta parte de cómo debemos adorar. Y esa cita bíblica es Juan capítulo 4, versículo 19. Juan 4, 19. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea su palabra. Seguimos dándole gracias a Dios. Juan 4, 19 dice: amén. Dice, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y decía a la mujer, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo se debe adorar, mi querido hermano, mi querido amigo que me estás escuchando? En espíritu y en verdad. Y cuando la Biblia habla aquí de espíritu, no está hablando precisamente del Espíritu Santo. Está hablando de mi espíritu. Que debo adorar a Dios no solo de labios. Que debo adorar a Dios no solo cuando estoy cantando en la iglesia, sino que mi espíritu esté conectado con el Espíritu de Dios. Que mi espíritu esté entregado a Dios. Eso es lo que el Señor quiere decir cuando dice en espíritu. Y cuando dice en verdad, no es otra cosa que adorar a Dios conforme a su palabra. Lo único que es verdad es la palabra de Dios. El Señor se lo dijo a Pilato, cuando Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? El Señor es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, ¿cómo se debe adorar? En espíritu, con mi espíritu y en verdad conforme a la palabra. Hay personas que quieren adorar conforme a ellos quieren adorar.
Como por ejemplo, yo estoy ocupado para ir a la iglesia. Yo voy a llevar el diezmo y ya, o voy a cumplir con mi diezmo, con mis ofrendas o ya. O por ejemplo, hay 2 días en la semana para congregarse, ya, yo voy los domingos y los miércoles, ya con eso es suficiente. Lo estás haciendo a tu manera, pero no conforme a la palabra de Dios. No lo estás haciendo en la verdad, no lo estás haciendo conforme a Dios lo demanda. Entonces, la forma correcta de adorar a Dios es en espíritu y conforme a su palabra. Entonces, tienes que leer la palabra de Dios y el Señor ahí te va a mostrar cómo tienes que exaltarle, cómo tienes que adorarle. Bendito sea el nombre del Señor.